Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase de laboratorio en COVID-19. Me presento, soy Valeria Rojas Alave y hoy les voy a dictar la clase. Vamos a iniciar con un poco de historia. Historia del laboratorio en COVID-19. Como sabemos, el SARS-CoV-2 nació en el 2019 en Wuhan, Hubei, y fue el 11 de febrero del 2020 que se le llamó SARS-CoV-2, y a la enfermedad se le atribuyó el nombre de COVID-19. En Perú, el 6 de marzo del 2020 se dio a conocer el primer caso y el 11 de marzo del 2020 el Estado declaró pandemia y estado de emergencia. Fue el 15 de marzo del 2020 donde se dictaminó cuarentena en Perú y la primera vacuna en traerse fue la Sinopharm. Se dio a conocer además que las vacunas bajaron los niveles de mortalidad, pero actualmente existen más de 700 millones de infectados y más de 7 millones de fallecidos. Existen 4 tipos de resfriado común que afectan las vías superiores aéreas, de las cuales nos referimos a las HCoV-229E, los HCoVs NL63, estamos hablando también de los HCoVs HKU1 y los HCoVs OC43. Entonces, estas dos primeras pertenecen a los tipos alfa y estas dos últimas pertenecen a los tipos beta, de los cuales ambos grupos son los responsables del 15 al 30% de casos en resfriados comunes. ¿Ok? Además de que existen dos tipos, pero que son graves. Nos referimos al SARS-CoV y a los MERS. ¿Ok? Tenemos que tener este dato muy en claro, así que le vamos a colocar una estrellita. Ahora, hablemos de la virología. Sabemos que este virus es de ARN monocatenario con sentido positivo. Pertenece a la familia de los Corvidae y es del género beta coronavirus, además de poseer una capa lipídica derivada de la membrana celular del huésped. Ahora, ¿cuáles son las principales proteínas estructurales que los componen? Tenemos a las proteínas Spike, que son las S, las cuales van a ser conocidas por ser estas llaves que van a aperturar, que puedan infectar a las otras membranas de las personas. Tenemos también las proteínas de envoltura, que son las E, las proteínas de membrana M, las proteínas de nucleocápside N, y como dato adicional, la prueba molecular, que sería nuestro gold estándar, serán las PCRs, o también conocidas como RP. En la virología también existen tipos. Habíamos hablado de las alfa, beta, de las cuales las alfa vienen a ser las más leves, infecciones más leves. Las infecciones causadas por las betas son infecciones más graves. Y las gamma y las delta, van a causarse por enfermedades de aves. ¿Cómo vendría a ser la patogenia en este caso? En este caso, la patogenia viene de la siguiente manera. Nosotros tenemos que ver que el SARS-CoV-2 habíamos dicho que estaba compuesto por proteínas spikes. ¿Y dónde se van a encontrar estas proteínas spikes? Estas de acá vienen a ser las proteínas spikes. ¿Ok? La vamos a hacer un poco más grande. Entonces, las proteínas spikes van a actuar como las llaves que van a hacer que estas puedan adherirse a otras membranas. Entonces, estas tienen dos subtipos, las S1 y las S2. Las proteínas spikes de la subunidad S1 son las encargadas que van a reconocerse y se van a unir ¿a qué? A la enzima de angiotensina 2. ¿Ok? Estos se van a unir. Y recuerda que las S1 son las que se van a reconocer. Las S2, por otro lado, son las que van a facilitar la función de la membrana. ¿Ok? Bueno, continuamos. Luego acá se va a ver lo que es la transformación estructural. Aquí, las células spikes van a sufrir cambios de los cuales van a pasar de una forma nativa a una forma que les va a permitir realizar las funciones de infección. Entonces,
Estos van a ser como unas llaves. ¿Qué quiere decir? Que estas llaves van a adoptar una cerradura para poder abrir la puerta de infección. Vemos aquí que pasan de nativas y se van intercambiando para poder adaptarse, ¿no? Entonces, en la segunda parte vamos a ver lo que es el ciclo de la replicación viral. En esta parte, primero vamos a ver cómo es que este virus ingresa. En la entrada, el virus se va a encontrar dentro de la célula como un hacker en un sistema. Pónganlo del siguiente ejemplo. Entonces, luego vamos a poder ver lo que es la transcripción viral. ¿Qué quiere decir de transcripción? Que el ARN viral va a usar los ribosomas de la célula para que así se pueda producir más proteínas virales y se puedan seguir replicando. Y aquí se van a fabricar lo que serían las herramientas necesarias para que estas se puedan seguir replicando y replicando y replicando, ¿no? Luego vamos a ver de la replicación, vamos a ver que se van a generar múltiples copias del ARN viral y estas van a ser ensambladas en nuevas partículas virales, ¿no? Con las respectivas proteínas requeridas. Luego de ese ensamble va a ver su liberación. Quiere decir que hay nuevos viriones que se van a ensamblar. Entonces, luego de que estos sean liberados, van a estar listos para infectar a otras células. Hablemos un poco sobre la variabilidad genética y las mutaciones. Existe una alta tasa de mutación y las mayorías afectan a las proteínas S o las proteínas Spike, las cuales van a alterar la afinidad de lo que vendría a ser las enzimas de angiotensina 2 y va a tener una respuesta por los anticuerpos. Hay variantes. Las variantes alfa son de mayor transmisión. Las delta vendrían a ser las más virulentas y la omicron es la que va a aumentar el escape inmunológico y va a disminuir lo que es la letalidad. Existe capacidad de propagación de las variables dependiendo del entorno y la carga viral y el huésped en el cual se encuentren. Ahora, vamos a ver cuáles son las vías de transmisión. Como ya sabemos, la vía de transmisión del SARS-CoV-2 vendrían a ser por aerosoles o gotículas respiratorias, ¿no? Entonces vamos a ponerle una estrellita en este caso, porque esto también es un dato importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la transmisión por contacto en las superficies contaminadas van a ser muy altas, ¿no? Y es aquí donde a ver, vamos a ver el tamaño de las partículas, ¿no? Vamos a ver de tamaño grande, mediano y pequeño. Entonces, hay una transmisión de COVID-19, se va a dar más por las partículas medianas y pequeñas. Va a irse por los nasofaringios, traqueobronquiales, hasta llegar a los pulmones, ¿no? Entonces, más que por transmisión de gotas, la transmisión de COVID se va a dar por aerosoles. ¿Ok? Continuamos. Vamos a ver lo que es el periodo de incubación del COVID-19. Este periodo de incubación es dependiendo de la exposición del virus. Digamos que aquí la persona se infectó, estuvo expuesto al virus. Vamos a dibujar a una persona. Esta persona estuvo expuesta al virus desde el día 1. Entonces, requiere un periodo de incubación con un rango de 2 a 14 días, en el cual esto se puede dar antes. Quiere decir que puede haber un contagio antes con una mediana de 5 días hasta llegar a los 14 días que el paciente pueda seguir los síntomas. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas presentados? Si bien es cierto, habían pacientes que podían ser sintomáticos, pero habían otros que podían ser asintomáticos. O también podrían ser dependientes de esta carga viral y las comorbilidades que los acompañaban. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas presentes? En este caso, los principales eran los síntomas respiratorios, los signos de fiebre en más de 38 grados, había tos seca que no era productiva, había presencia de disnea, congestión nasal o la rinorrea, habían dolores de garganta, anosmia, ageusia, confusión o delirio y malestar general, siendo las más importantes y más características del SARS-CoV-2 la anosmia y la ageusia.
¿Qué vendría a ser la anosmia? La anosmia es la pérdida del olfato y la ageusia era la pérdida del gusto. En esos casos se podía respetar, ¿no? Que habían pacientes que decían que habían perdido la sensibilidad del olfato y otros que habían perdido la sensibilidad del gusto. Bueno, como dato les había dicho que si nos dicen qué síntomas son más característicos, si nos dicen más característicos del COVID-19, estaríamos hablando de la anosmia y ageusia. Estos son los más característicos. Pero si nos dicen cuál es el síntoma más frecuente, estaríamos hablando de la fiebre. ¿Ok? Son datos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Ahora, hablemos de los marcadores para su diagnóstico. Dijimos que esto tenía un periodo de incubación de 2 a 14 días, ¿no? Siendo el promedio de 5 a 6 días. La detección de esto puede darse en 48 horas antes de que se presenten los síntomas. Quiere decir que de 12 a 14 días, que es el promedio de 6 a 7, va a haber en nuestro tracto respiratorio superior un hisopado nasofaringio. Nasofaringio y orofaringio, ¿no? Entonces, para una mayor detección en la muestra del tracto respiratorio inferior, se requeriría un esputo o una aspiración traqueal. También hay pruebas de antígenos que se van a recomendar en pacientes sintomáticos, pero solamente en las primeras semanas de los síntomas. Estamos hablando también de pruebas de IgM, que estas van a desaparecer eventualmente, pero por otro lado las IgG van a persistir como un protector. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos una cinética de la infección. En este caso, estamos viendo cómo se ha dado la infección en el paciente. Hemos visto la infección del paciente el día que se presentaron la curva de los inicios de los síntomas. Acá se ha visto la recarga de material genético. Aquí se ha visto el antígeno, la detección de antígeno, según la prueba de un hisopado nasofaringio. Es aquí donde las IgG va a aparecer al mismo tiempo que las IgM. Va a haber un tiempo en el que ambos coincidan. Y van a desaparecer el periodo de las IgM de 26 a 28 días. Teniendo también en cuenta cuáles son las mejores pruebas. Como dato, les digo que la primera prueba molecular va a demorar 24 horas. Una prueba molecular tiene un tiempo de demora de 24 horas. Pero por otro lado, la segunda prueba que se podía realizar es una prueba de antígeno, o también conocida como las pruebas rápidas. Y son estas pruebas de por sí que demoran solamente 15 a 30 minutos. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta que los anticuerpos que las IgG iban a detectar iban a darse de 2 a 3 semanas. Continuamos. Las pruebas a realizar. ¿Qué pruebas se pediría ante un caso de COVID? Bueno, como ya dijimos, aquí se encuentran las proteínas spikes. Estas son las proteínas de las nucleocápsides. Estos son los ARNs y ocurriría un proceso de infección con el paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver las partes del virus. Hay partículas víricas. Aquí veríamos las proteínas de las nucleocápsides que se detectan mediante el test de los antígenos, ¿verdad? Si es que el paciente tenía una exposición ahora. Ahora, si requerimos de una respuesta inmune, antes de buscarlas debemos ver respuestas inmunes de las IgG y de las IgM, en donde van a haber una detección mediante el test serológico, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí estaríamos hablando que si tenemos un paciente, este es un paciente, y este paciente es sintomático,
se pediría una prueba de antígeno, ¿ok? Se le pide una prueba de antígeno. ¿Y qué ocurre aquí? Si la prueba de antígeno sale positivo, no pasaría nada. Pero si la prueba de antígeno sale negativo, en este caso se le pide al paciente una prueba molecular. ¿Por qué? Recordemos que cuando salía positivo ya se le decía al paciente que tenía COVID, ¿verdad? Pero si salía negativo, para descartar que sea un falso negativo, se le pediría una prueba molecular. Ahora, en pacientes asintomáticos, por otro lado, ¿qué pasa si el paciente es asintomático? ¿No se tiene que realizar la prueba? No, es falso. Para los pacientes que son asintomáticos, ¿qué se les pide? Directamente se les pedía una prueba molecular, ¿ok? A los pacientes asintomáticos directamente se les pedía una prueba molecular. Por otro lado, si teníamos un paciente para confirmar si tenía o no tenía COVID, si ya tuvo o no tuvo, ¿qué sería en esos casos? En estos casos, para ver si el paciente ya tuvo o no tuvo COVID, ¿qué se pedía? Se pedían las IgG. ¿Para qué? Eh, Aquí tener en cuenta lo siguiente, que si el paciente se ha vacunado con Sinopharm, recuerden que aquí el virus iba a estar inactivo. Si se vacunó con Sinopharm, se había inoculado un virus inactivo, ¿no? Entonces hacemos una IgG contra proteínas para que no salga positivo. Se pediría un IgG contra proteínas. Pero, por otro lado, eh, si es que se le pone si es que se le hace una prueba de IgG y esta prueba sale positivo, ¿qué se hace en estos casos? Puede salir positivo contra los spikes, sale positivo contra los spikes, pero recordamos que si te has vacunado con Pfizer, entonces este es otro dato, si tú te has vacunado con Pfizer, ¿qué va a pasar acá? Requieres una prueba de IgG para contra nucleocapsids, ¿ok? Entonces, si el paciente ya tuvo o no tuvo COVID, se le pide una prueba de IgG. Entonces, si este paciente te dice, yo me he vacunado con Sinopharm, entonces vas a pedir un examen de IgG contra proteínas. Ahora, si es que en este caso el paciente te dice, yo me vacuné con Pfizer, vas a pedir un examen contra nucleocapsids. Continuamos. Existen tipos de pruebas. ¿Qué tipos de pruebas existen? Están las pruebas directas y las pruebas indirectas. Las pruebas directas están las pruebas de amplificación de ácido nucleico o las NAT. Y estas se encargan de tener material genético y el ácido nucleico. Por otro lado, las pruebas de antígeno son encargadas de recolectar lo que son las proteínas. Por otro lado, las pruebas indirectas vendrían a ser estas pruebas serológicas en donde se van a ver a los anticuerpos, ¿no? Tener en cuenta los tipos de pruebas. Ahora, vayamos ahí con las otras pruebas. Recuerden que habíamos dicho inicialmente que nuestro gold estándar iban a ser las PCRs. ¿Qué son las PCRs? Las PCRs son aquellas reacción de cadenas de la polimerasa en un tiempo real. Entonces, estas van a ser amplias para el ARN del virus. ¿Cuáles van a ser las ventajas de realizar una prueba PCR? Las ventajas son que estas son más sensibles y son más específicas y van a detectar una infección pero activa, ¿ok? Recuerden, activa.
¿Y cuáles son las desventajas de las PCRs? Es que estas demoran un tiempo de 3 a 6 horas. En cuanto a los resultados, si tenemos una prueba de PCR positivo, vamos a ver que tenemos un screening y vamos a ver la confirmación del gen alternativo del screening positivo. Ahora, si esta vendría a ser negativo, deberemos ver que 2 PCRs sean negativos. Entonces, probablemente el PCR positivo y de confirmaciones no te concluyen, vamos a enviar las muestras al CNM. ¿Ok? Ahora, en cuanto a las pruebas rápidas, tenemos al test antigénico. ¿En qué se basa este test antigénico? El test antigénico se encarga de detectar lo que es la presencia del virus en las muestras respiratorias y los sintomáticos. Este virus, esta prueba tiene una sensibilidad dependiente a la carga viral. Entonces, el test antígeno depende de la carga viral que se encuentra. ¿Cuáles son las ventajas? Como ya dice el título, pruebas rápidas, esto demora solamente 15 minutos y no necesita un laboratorio sofisticado. Pero ¿cuáles vendrían a ser las desventajas? Que esto posee menos sensibilidad que las PCRs y por otro lado no son útiles en pacientes asintomáticos. Además, si sale negativa, pero hay sospecha si sale negativa esta prueba rápida, pero hay sospecha, se requiere realizar un PCR. Ahora, ante las pruebas sanguíneas de los anticuerpos, vamos a medir los IgG y los IgM y un poco de IgA. Entonces, tiene un valor epidemiológico de la circulación del virus, el cual va a detectar quiénes estuvieron expuestos y quiénes tienen el virus activo. Existen dos tipos, los que son los de inmunocromatografía de 15 minutos y las ELISAs, que son de 24 horas porque necesitan varias muestras para poder realizar. Ahora, estas solamente se utilizan para que sean un apoyo diagnóstico. ¿Cuáles son las ventajas de estas pruebas sanguíneas? Es que estas demoran 15 minutos y tienen un grado de impunidad de la población. Pero las desventajas es que, como ya dijimos de toda prueba rápida, es que son menos sensibles que las PCR y no son útiles en los primeros días de enfermedad. ¿Por qué? Porque estos se suelen elevar a la semana. En cuanto a las vacunas, ¿cuáles son las funciones? Las vacunas van a cumplir dos funciones fundamentales, de las cuales la primera función, y es muy importante, evitan el contagio en la población y además evitan la gravedad si es que te llegas a contagiar. ¿Cuáles son las acciones y las medidas que se deben tomar? Primero, estas deben ser detectadas como unas sustancias extrañas. Se detecta como sustancias extrañas. ¿Qué más? También se van a crear anticuerpos, se crean anticuerpos para las futuras infecciones que puedan tener. De eso se van a encargar las IgM, que son las de memoria. Y además, estos evitan la gravedad. Evitan la gravedad. ¿Ok? Y también se van a encargar de activar las células inmunes, ¿no? Estas son las acciones de las vacunas y activan. Ahora, ¿cuáles son los tipos de vacunas que existen? Tenemos vacunas según el vector viral. Estas vacunas van a inyectar el virus y estos van a ser menos dañinos con el uso de proteínas S, que son las proteínas spikes. Y como ejemplo tenemos a las AstraZenecas. Por otro lado, los virus que son desactivos eran los virus atenuados. Y en este caso los laboratorios que lo utilizaron eran la Sinopharm y las Biotech. Los que se encargaron de utilizar el ADN y el ARN
fueron para inyectar una parte del código genético para que el cuerpo pueda producir las mismas espigas. En este caso, los laboratorios utilizados fueron los de Pfizer y los Modernas. Y los laboratorios que se encargaron de en base a las proteínas solo van a comprometer, solo solamente están en componentes que estimulan las respuestas inmunes. Y en este caso, estábamos hablando de la Novavax. Entonces, aquí tenemos un cuadro de, según la compañía de las vacunas creadas, el tipo, la fase de ensayo, la eficacia, en cuánto tiene que estar refrigerado y cuál es la dosis por persona. Entonces, en las compañías de Pfizer se vio lo siguiente. Los de Pfizer utilizaron el ARN. La fase de ensayo clínico en la que lo dieron fue en la fase 3 y tuvo una eficacia del 95%. ¿Y por qué? ¿En qué circunstancias tú puedes mantener esta vacuna? En menos de 70 grados, ¿ok? Y las dosis por persona eran 2. La AstraZeneca, por otro lado, era un vector viral. Quiere decir que el virus genéticamente se encontraba modificado. Esto se dio en fase de ensayo de tercera fase y se vio una eficacia del 92 al 90%. Pero aquí en la refrigeración se podría tener a temperatura normal o hasta en un simple refrigerador. Es por eso que también se estaban utilizando esas vacunas. Y las dosis por persona eran del 2. Johnson y Johnson también habían sacado sus vacunas. Estas utilizaron un vector de adenovirus del serotipo 26, utilizado en la fase 3 con una eficacia del 66%, en donde se vio que también se pueden utilizar estas vacunas en una refrigeración normal, ¿no? Y la dosis por persona era 1. En las compañías modernas se utilizó el ARN con fragmentación de código genético, también en la fase 3, y tuvo un 95% de eficacia. Pero aquí su refrigeración era de menos 20 grados centígrados, con una dosis de persona de cada 2. La Sinopharm, por otro lado, se inyectó con el virus inactivo en fase 3 y tuvo una eficacia del 80% y una refrigeración de 2 a 8%, por lo cual también se utilizó la Sinopharm, ¿no? Y bueno, chicos, hasta aquí, esta sería la clase del día de hoy. Les voy a mostrar unas cuantas preguntas para que así puedan practicar y verlo, ¿no? Entonces, comenzamos con la práctica en 5 minutos, chicos, ¿ok? Vamos a dar 5 minutos de descanso.
Ya volvimos y vamos a iniciar con las preguntas, ¿ok? Iniciamos con la práctica del día de hoy. A ver, ¿qué nos dice el primer casito clínico? Paciente varón de 40 años que presenta fiebre, mialgias y refiere que tuvo contacto con un familiar que fue diagnosticado de COVID-19. Tiene una prueba antígena negativa. Marque la alternativa en la que se recomienda una prueba molecular PCR en este caso. Aquí se muestran las alternativas y vamos a darles un minuto para que en los comentarios nos puedan colocar cuál es la alternativa por las cuales ustedes optaron y nos refieran el porqué de su marcación. ¿Ok? Vamos a dar un minuto, chicos, para que ustedes puedan marcar. Ok, ¿listo, chicos? Bueno, vamos a ir explicando el porqué de cada pregunta. Nos dice que tenemos un paciente que presenta fiebre y mialgia. Recuerden que la fiebre era el síntoma más frecuente. ¿Ok? Refiere que tuvo contacto con un familiar que se le diagnosticó de COVID-19. Entonces, estuvo expuesto a una persona que ha tenido COVID-19 diagnosticada. Además, se ha realizado una prueba antígena y le salió negativo. Entonces, una prueba rápida que le salió negativo. Nos dice, marca la alternativa en la que recomiendas una prueba molecular por PCR. A ver, en pacientes que no poseen síntomas, ¿se hace una prueba de antígeno? No. En pacientes post-COVID, ¿puedes hacer una PCR? No. En pacientes con vacunas completas y no presentan síntomas, no. Síndrome nefrótico y proteinuria en 24 horas, ¿eso tiene que ver? Tampoco. Entonces, si tenemos un paciente que tiene sospecha clínica y ya ha tenido una exposición reciente, a estos pacientes son los que se les pide PCR, ¿ok? Felicidades a los que marcaron la alternativa A. Están a un paso más del éxito para su examen. La siguiente pregunta de la práctica nos dice, tenemos una paciente mujer de 58 años con hipertensión arterial, diabetes mellitus y es fumadora. Presenta signos y síntomas comunes del COVID-19. Y ojo con la pregunta, nos dice, ¿cuál síntoma es más característico? Aquí les dejo las alternativas, igual vamos a dar un minuto para que puedan marcar. Ok, chicos, a ver. Las cefaleas no es uno de los síntomas más característicos de COVID, tampoco las mialgias ni de las artralgias. En este caso, estaríamos entre fiebres y anosmia. Pero recordemos que dijimos que las fiebres era uno de los síntomas más frecuentes. ¿Y qué nos pide la pregunta? Síntoma más característico.
¿Cuáles eran los síntomas más característicos? Teníamos dos, anosmias y ageusias. Anosmias, que era la falta de sensibilidad en el olfato, y las ageusias, que no presentaba gusto. Por las comidas no podía sentir el gusto en las comidas, ¿ok? Entonces, en este caso también vendría a ser la E, y felicidades a las personas que marcaron la número. A un paso más de prepararse para su examen. La siguiente pregunta de la práctica. Chun, 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 chun. Nos dice, tenemos una paciente mujer de 58 años con hipertensión arterial, diabetes mellitus, es fumadora y que presenta fiebre de 39 grados. Tiene tos y anosmia. Se sospecha de COVID-19. ¿Cuál es el test que consideramos gold estándar para este diagnóstico? Mm, Igual, chicos, un minuto para la pregunta y los estaré esperando para poder darles cuál ha sido la respuesta correcta. Ok, chicos. Bueno, vamos a ir marcando. ¿Cuál es el test considerado gold estándar para el diagnóstico? Ok, en este caso, ustedes pedirían un antígeno de SARS-CoV-2. Recuerden que las pruebas antígeno eran las pruebas rápidas, pero no eran gold estándar. Entonces, no. Las pruebas de las IgMs para el SARS-CoV-2 las pediríamos. En este caso, no, porque estamos ante una fase temprana de lo que es la exposición y además esas son respuestas inmunológicas. No podríamos pedir eso. Lo mismo con las IgG, ¿no? En este caso, luego tenemos cultivo viral para SARS-CoV-2. Un cultivo viral para SARS-CoV-2 no es siempre es bueno, no se requiere demasiado. Pero el gold estándar considerado es las PCRs para SARS-CoV-2, nuevamente siendo la alternativa y la correcta. Y felicitar a los que han marcado correctamente, ¿no? A un paso más para su examen. La siguiente pregunta de la práctica. Tenemos una paciente mujer de 58 años con enfermedad renal crónica que presenta fiebre de 39,8 grados y anosmia, ageusia, disnea y en la prueba de laboratorio se solicita para el diagnóstico de evaluar su gravedad y el mal pronóstico, ¿no? Miren lo que nos pide. Evalúa la gravedad y el mal pronóstico de la paciente. Ok, voy a dar 30 segundos, no, un minuto para que puedan ver la pregunta.
¿Ok? Ok, chicos, continuamos ahora. Listo. Entonces, vamos a ir viendo alternativa por alternativa. Para el diagnóstico, ¿qué pruebas podemos solicitar? A ver, vamos a ir parte por parte. ¿Podemos solicitar una PCR? Sí. Prueba de antígenos por un diagnóstico, medianamente se podría pedir, pero recuerden que las PCR serán las más confiables. Entonces, vamos, prueba de PCR sí, podríamos pedir una prueba de antígeno y termina acá. Entonces, ante esas columnas, todo está bien en esas columnas. Vamos a la siguiente. Para evaluar la gravedad. Vamos a ver, en la alternativa A nos dice una prueba de hemoglobina. Dímelos disminuidos. Entonces, para ver la gravedad del diagnóstico y el pronóstico, los dímeros D bajos no nos ayudan, y mucho menos la ferritina, ya que no nos va a indicar si es que hay algún problema de inflamación o un riesgo trombótico. Entonces, es por esto que estamos descartando. ¿Qué más? Además de que un hemograma no nos va a ayudar, no nos va a ser muy útil para poder ver si estos marcadores están más orientados para ver la severidad del paciente. Ahora, vamos con la siguiente alternativa. Entonces tenemos linfopenia, tenemos dímeros D altos y ferritina alta. En este caso, la prueba de antígeno habíamos dicho que podría ser parcial, ¿no? Lo que es linfopenia y dímeros D altos y la ferritina alta, estos no son indicadores de un mal pronóstico, como nos indica aquí, nos indica mal pronóstico. Y sobre todo, esta es una buena opción si es que los antígenos van a dar en fases tempranas, pero recordad también que las PCR serían más recomendables. Como otro comentario que les podríamos dar es que de por sí ya tener lo que son todos esos tres factores juntos nos indica por sí un mal pronóstico, ¿ok? Por otro lado, en la alternativa C nos dice eh, prueba de PCR, ¿ok? Eso está correcto. Luego nos dice dímeros de disminuidos. Entonces, tener dímeros de disminuidos no nos va a ayudar tanto para un mal pronóstico y tampoco tener la ferritina disminuida. La D nos dice linfocitos, el paciente tiene linfocitosis, dímeros D elevados y ferritina alta. Entonces, los dímeros D y las ferritinas altos sí nos sugieren algún problema de infección, de inflamación del paciente. Pero aquí los linfocitos no coinciden con lo que es el patrón habitual de lo que es COVID-19 y también se está disminuyendo. También porque nos dice que hay prueba de antígeno. Ahora, tenemos pedir un PCR y nos dice que está aumentado lo que es el aumento del PCR y las interleuquinas 6 están aumentadas. En este caso, yo creo que ustedes también han pensado en marcar la E, pero ¿por qué no? No han marcado, no se consigue considerar la E. ¿Por qué? Porque las interleuquinas 6 nos van a indicar una tormenta de citoquinas, ¿no? Una tormenta. ¿Y qué nos indica una tormenta de citocinas? Nos indica gravedad, pero no nos indica pronóstico, ¿ok? Y acá nos pide gravedad y mal pronóstico. Entonces, es por eso que estamos optando por la alternativa B, que tiene todas las del mal pronóstico y gravedad. La siguiente pregunta. Tenemos una paciente de 20 años que consulta por fiebre, tos leve y congestión nasal. Se sospecha una infección por SARS-CoV-2. ¿Cuál es la mejor estrategia para poder confirmar el diagnóstico? Les voy a dar un minuto para que puedan marcar la alternativa correcta.
Listo, chicos. Bueno, vamos a ir viendo. Nosotros pediríamos un cultivo para diagnosticar, un hemocultivo para poder diagnosticar COVID-19. No, esto por eso lo descartamos. Nosotros pediríamos una prueba de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. No, porque estamos en una fase aguda. Entonces, ¿pediríamos antígenos para la orina? Tampoco. ¿Y pedirías una tinción Gram en esputo? No, porque no queremos detectar ninguna bacteria. Entonces, ¿qué marcaríamos? Marcaríamos la B, un PCR en tiempo real para diagnosticar SARS-CoV-2. En este caso, la alternativa vendría a ser la B. Y felicidades para aquellos que han marcado la B. Como última pregunta tenemos esto. Paciente de 54 años que es hipertenso y diabético, el cual ingresa con fiebre alta, disnea y tos seca. Se confirma una infección de SARS-CoV-2 y se estudia el mecanismo de entrada del virus de la célula huésped. ¿Cuál es la principal molécula que se va a utilizar para el virus para que pueda ingresar a la célula? Mm, ¿Cuál es la principal molécula utilizada por el virus para que pueda ingresar a la célula? Ok, chicos, vamos a dar un minuto nuevamente para que puedan marcar la alternativa correcta. Ok, chicos, vamos a ver la última pregunta. Entonces, nos dice, ¿receptores de interleucina se utilizarán? ¿De interleucina 6? No. Utilizaremos, ¿por qué no? Porque en este caso no se va a involucrar en la respuesta inmune, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver. ¿El transportador de sodio de la glucosa 2 tiene que ver en esto? Tampoco. ¿Ok? La CD4, la proteína CD4 tiene que ver en esto. No, porque este es un receptor utilizado para otra enfermedad. El receptor de dopamina D2 tampoco tiene que ver porque ese es un receptor neurológico. En este caso, recordar que era la enzima convertidora de angiotensina o la AC2, porque recuerden que la proteína Spike se unía a esta enzima para poder, por así decirlo, que esta unión pase de forma inicial para que el virus pueda afectar a todo nuestro sistema. Bueno, entonces felicidades para aquellos que marcaron la C a un paso más de su gran examen. Chicos, muchas gracias. Esto fue todo la clase de hoy. Recuerden, ningún asesorado se queda atrás. Los invito a seguir a las páginas de APPs por YouTube y las páginas de Instagram de CTAC. Nuestra frase motivadora es Aprobemos mi gente latina. Muchas gracias por su atención, chicos, y espero verlo hasta una próxima oportunidad.